Gloria a Dios. Yo estoy nervioso pero tranquilo. Amén. Qué bien. Nervioso porque es una responsabilidad estar aquí arriba, que sea uno una oveja, más todavía. Y tranquilo porque sé que Dios me ha dado palabra para la iglesia. Amén. Yo solo le pido a Dios que me use con mi torpeza para recibirme que sea la mitad de lo que el bien que me hizo Dios a mí. Gloria. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Amén a su palabra. Amén. Oh, gloria a Dios. Leía esto en casa y me hacía mucho bien porque Dios me hacía ver como una especie de pasaje. Me hacía ver el guerrero Gloria. y me hacía entender como transformándolo en nuestros días. Me imaginaba un policía y me hacía ver que según el peligro al que esté sometido el policía, así se prepara, así es su armadura y así se protege. Me decía que hay policías de paisanos que simplemente con un chaleco de antibalas ya tiene bastante. Pero hay personas que van a la guerra, personas que van a sitios mucho más conflictivos, donde el peligro es mayor y donde tiene que ir armado desde la cabeza hasta los pies. Y me hablaba Dios directamente diciéndome que nuestro peligro es tan grande que la armadura de Dios va de la cabeza hasta los pies. Amén, amén. Me hacía mucho bien también porque me hacía entender que la armadura es personal. No se la puede poner nadie por ti ni se la puedes poner a nadie. Y había una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que dice que el maligno lanza dardos. Pero la noticia buena es que lanza dardos porque no le deja a Dios acercarse lo suficientemente a nosotros como para luchar cuerpo a cuerpo y solo le deja luchar desde lejos con nosotros. Me decía Dios que le damos mucha importancia, a lo mejor, o por lo menos así lo pensaba yo, a unos puntos vitales que son muy claros, como es la cabeza o como es el pecho. Pero que a lo mejor el cinto de la verdad aparentemente no tiene importancia y la tiene mucha. Que aparentemente el calzado de la paz parece que no tenga importancia y la tiene mucha. Yo voy a empezar por el yelmo de la salvación. Y me decía Dios directamente: protégete de pensamientos que te desvíen de la meta de la salvación. Me ponía Dios en mi mente un pasaje que es de la tribu de Coré, que dice que de la tribu de Coré, cuando estaban en el desierto, se levantaron 250 hombres, entre ellos príncipes y personas de renombre de Israel,
que no entendían que simplemente Dios hablara mediante Moisés y Aarón. Entonces se retan con incensarios, diciendo: saldremos con los inciensos y veremos a quién habla Dios. Pero me gustaría leer Números 16:13, que es lo que le dice Coré a Moisés. Y le dice: ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Volviendo al yelmo de la salvación, vemos como no solo nos protegemos la cabeza, sino que el yelmo de la salvación llevaba también como una especie de visera, donde también tapamos la parte de los ojos. La parte de los ojos iba a veces con una ranura, a veces con orificio, y me hacía entender Dios que un cristiano no puede mirarlo todo sin un filtro donde se proteja de ciertas cosas del mundo, porque corremos peligro de dañar no solo la vista, sino que además puede entrar en nuestra mente. Y en este momento, en Números 16:13, veía como Dios me decía que estando en el desierto, Coré le decía algo a Moisés que no era cierto. Si nos fijamos, empieza diciendo: ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Venían de Egipto de ser esclavos. Sí, Señor. La Biblia dice que las ollas estaban llenas de carne en Egipto, pero no era tierra que fluía leche y miel. La tierra que fluía leche y miel era la promesa, que era donde tenían que ir. Y me decía Dios que, viendo la situación del desierto donde estaban, no se habían protegido lo suficiente como para que su mente pensara en que, camino contrario a la voluntad de Dios, podían encontrar algo parecido o igual a la promesa que Dios le estaba diciendo que le iba a dar adelante. A veces anhelamos el pasado y pensamos que podemos estar como en un futuro con Dios, y no es cierto, porque en Egipto éramos esclavos, en Egipto teníamos las ollas llenas de carne, y en Egipto no vivíamos como vivimos hoy, con la protección que vivimos hoy. Tenemos que protegernos no solo la vista, tenemos que protegernos la mente y entender que caminando hacia adelante encontramos la tierra donde fluye leche y miel. Aleluya. También decir que 2 Corintios 5:7 dice que el cristiano no andamos por la vista, sino que andamos por la fe. Es decir, que si miramos a nuestros alrededores encontraremos muchos motivos para darnos la vuelta atrás, encontraremos motivos para pensar que no es normal que después del desierto hallemos una tierra donde fluye leche y miel. Pero la fe es la que los tiene que guiar directamente a la tierra prometida. La coraza de la justicia me hablaba también de una manera muy profunda, porque me decía Dios: protégete de toda emoción o sentimiento que se anteponga a la justicia que demanda Dios. Hay sentimientos que no nos permiten imponer la justicia que Dios demanda. Santo. Y me ponía a Dios en la mente a Elí, que tenía sus dos hijos, Ofni y Finés, que eran sacerdotes, que Elí no había impuesto la justicia que demandaba Dios como sacerdotes que eran, simplemente porque eran sus hijos. La Biblia dice que Elí conocía el pecado de Ofni y Finés, que eran sus hijos. Santo. Pero no solo pasaba esto, sino que además me decía Dios: si no eres consecuente con el cargo que tienes, no solo te afecta a ti mismo, no solo afecta a las mismas personas que tienen el mismo cargo que tú, sino que además afecta al pueblo. El pecado de Ofni y Finés era muy grave,
llevaba al pueblo al pecado, porque los sacrificios que llevaba el pueblo para que los hicieran Ofni y Finés, que eran los sacerdotes, no lo hacían correctamente, por lo tanto, el sacrificio no se hacía de una manera que recibieran el perdón. Tenemos que protegernos y anteponer la justicia de Dios a los sentimientos que tengamos de cosas de esta tierra. Muy bien. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre, madre o hijo más que a mí no es digno de mí. Y me venía a la mente Abraham. Abraham aparentemente se le propuso algo que no era muy justo. No es justicia que te diga Dios, ve, entrégame a tu hijo Isaac, y posiblemente no lo entendería en ese momento. Pero antepuso la justicia de Dios, aunque él no la entendiera, a sus sentimientos hacia su hijo. Santo. Tenemos que protegernos de toda emoción o sentimiento que pueda anteponerse a la voluntad de Dios y a la justicia de Dios. Amén. Yo con esto creo que ya me quedaría contento. La cabeza, el pecho, yo creo que ya estaría bien. Pero no es así. Dios me hablaba mucho con el cinto de la verdad. Aparentemente es lo que menos sentido tiene, porque es un cinto de que te protege. Pero Dios me decía, ciñe tu vestidura con verdad, para que tu vestido no sea manchado de cosas terrenales y no te sea de tropiezo. Me venía a la mente Apocalipsis 1:13, donde dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, Aleluya. que iba vestido de lino fino hasta los pies y con un cinto de oro en el pecho. Yo, que me corrija el pastor si no es así, pero creo que tenemos la misma vestidura que Cristo, en el sentido de que estaremos vestidos de lino fino, como dice. Yo entiendo que será hasta los pies. Santo. Y me decía Dios, lo que en el cielo se ciñe con oro, en la tierra se ciñe con verdad. Porque no hay nada más preciado en la tierra Gloria. que la verdad. Amén. Tenemos una nueva vestidura en Cristo y Muy bueno. tenemos que ceñirla con verdad. Señor. Es necesario que seamos verdaderos ante la nueva vestidura que Dios nos ha dado. Gloria a tu nombre. Me hacía mucho bien que dijera que se anudaba en el lomo, porque el lomo es donde está el trabajo. Tenemos que trabajar en la verdad. Tenemos que trabajar en la verdad para que nuestra vestidura no se manche de cosas terrenales. Tenemos que cuidar nuestra vestidura. Tenemos que intentar que nuestro vestido no nos sea de tropiezo. Y me hablaba Dios mucho con Saúl. No entendía cómo puede ser que Saúl llegó a ser rey no por su capacidad, sino por la unción de Dios. Gloria. Y no entendía cómo podía ser que después, una vez pasado esto, cuando la unción iba a caer sobre David y la unción de Saúl salió, cómo Saúl, en lugar de preocuparse más por la unción que había perdido, se seguía preocupando por intentar mantener el puesto de rey. Santo. Me hacía entender Dios que Saúl limitaba la unción de Dios. Pensaba que solo podía estar en él o en David. Sin embargo, David, que estaba por encima de todo eso, lo respetaba como ungido de Dios, a pesar de él también tener la unción de Dios. Es necesario que atemos nuestra nueva vestidura con verdad. Amén. Ay, Dios santo. Yo, pasando rápidamente los pies del Evangelio de la Paz, hago un resumen rápido, que es que donde pisa guerrero, aunque esté alrededor en guerra, él siempre tiene paz. No entendía cómo puede ser que Elimelech, el marido de Noemí,
cuando hubiera hambre en Israel, se fuera a las tierras de Moab, y que Noemí, volviendo de allí, encontrara paz en Israel, habiendo perdido a su marido y habiendo perdido a sus 2 hijos. Y es que no es la realidad que vivas la que te hace vivir en paz, sino que es nuestro calzado de cristiano lo que nos hace vivir en paz. Amén. Allí donde pisemos, sea cual sea la realidad, sea cual sea la circunstancia, tendremos paz en nosotros. Aleluya. La espada del Espíritu, resumiéndola, me decía Dios que es lo único con lo que atacamos, porque todo lo demás es de protección. Sí, Señor. Y ni tan siquiera es nuestro, sino que es del Espíritu. Y me decía Dios que la victoria es de Él. Amén. Nosotros solo podemos protegernos, pero la victoria es de Dios. Por eso, cuando nosotros vencemos, no somos nosotros, sino que es para que se glorifique el nombre de Dios. Amén. Y en el escudo de la fe, que es el último, me decía Dios: protege tus miedos a avanzar, protégete de posibles heridas y camina en la fe. Claro, yo no entendía, porque claro, yo entiendo que ya estamos protegidos completamente. Aleluya. Si simplemente nos lanzan dardos, ya tenemos suficiente con eso. ¿Por qué es necesario un escudo? Y me hacía ver una guerra, cómo hay diferentes sitios donde la gente se esconde para poder avanzar, para no retroceder. Se escondían en sitios para luego salir corriendo e intentar ganar terreno. Y el que tenía el escudo siempre es el que gana más terreno, porque es el que menos miedo tiene a recibir algún daño. El escudo es lo que nos quita los miedos a avanzar. Señor. Hay algunos puntos que podemos recibir daño, no son golpes mortales, que están descubiertos, como pueden ser las piernas, pero simplemente traerán heridas. Los brazos solo traerán heridas. No hay ningún punto donde a un cristiano lo pueda un dardo del enemigo hundir lo suficiente. Pero es que el escudo tiene un punto muy importante, y es que aparte de quitarnos el miedo, lo que nos hace también, que nos permite avanzar, el escudo lo que hace también es que no solo protege las partes que no están cubiertas, sino que protege nuestra armadura de posibles daños. Hay dardos del enemigo donde a lo mejor no nos dan en puntos vitales, pero dan en la armadura. Y la fe lo envuelve todo. Tanto que al final es la fe la que protege la propia armadura. Y es la fe la que protege la salvación, la que protege la verdad, la que protege la paz, la que protege la salvación, la que protege la justicia y la que protege el espíritu. Tenemos que estar firmes, con el escudo firme. Tenemos que trabajar juntos. Me decía Dios que hay una característica en lo que es el escudo de la fe, que no tienen otras armaduras. El yelmo te lo pones tú y lo tienes tú. Y Dios me hacía ver un batallón intentando defender una tierra, y me hacía ver todo un batallón con todos los escudos puestos adelante, haciendo una pared donde el enemigo no ve tierra, solo ve un muro de protección. Y me decía Dios que trabajando juntos, poniendo cada uno su escudo de la fe en la parte de delante del todo, podemos hacer y vallar la iglesia de los dardos del enemigo, no solo para protección personal, sino también para protección de la iglesia. Me decía Dios que no solo nos va a proteger a nosotros y a nuestra tierra, que de esa manera protegemos a personas que a lo mejor todavía no tienen la armadura puesta. Hay personas que aún necesitan crecer en el Evangelio, y somos nosotros los que, poniendo el escudo delante, donde orando juntos, donde poniendo nuestra fe juntos, podemos hacer un vallado a la iglesia para que los dardos del enemigo no solo no dañen a cada persona, sino que tampoco dañe la armadura. Este era el sentimiento